capítulo 3. Gloria a Jesús, alabado sea su santo y bendito nombre. San Juan capítulo 3. Lo vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 8 y vamos a estar viendo varios versículos más junto con este pasaje de las Escrituras, pero no me pierdan de vista el que vamos a estar ahí viendo, porque vamos a estar regresando siempre allí. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea. Tal vez usted haya escuchado este mensaje de algún otro predicador, pero ahora lo va a escuchar a través de este su servidor. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo del agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Gloria a Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria a Dios. Aquí podemos ver este personaje, Nicodemo. Reconocía que Jesús había venido de Dios. Reconocía que Jesús tenía la autoridad de Dios, pero no le había reconocido como su Señor y como su Salvador. Había una pregunta de Nicodemo hacia Jesús, pero no se la hizo directamente. Pero nuestro maestro, como él conoce los corazones, le respondió a la pregunta que él traía dentro de sí y le dijo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si bien vemos que Nicodemo no le hizo esta pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿O cómo puedo conocer el reino de Dios? Él le comenzó haciendo una conversación y Jesús le responde de esta manera: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dio una respuesta a algo que él no había preguntado con sus labios, pero dentro de su corazón había una pregunta y él quería saber quién era Jesús, a qué había venido, qué venía enseñando él. Y Jesús le da la enseñanza que necesita nacer de nuevo. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. A veces nosotros podemos ver las señales, podemos ver los prodigios, podemos ver milagros, incluso podemos sentir una sensación bonita en nuestro corazón, el alabar y el glorificar a Dios. Pero si en nuestra vida no ha habido un nacimiento todavía de nuevo, aún
nos falta dar ese paso. Así es, amén. Aún nos falta dar ese paso de nacer de nuevo, como le dijo Jesucristo a este varón. Era un maestro de la ley, conocía la palabra de Dios, tenía amplio conocimiento de la ley de Dios, pero su corazón aún no había sido moldeado. Así es, amén. Su corazón aún no había sido transformado, bendito sea Dios. Y podemos ver que este varón vino de noche a Jesús. Y muchas veces, así también muchas personas queremos ser cristianos a escondidas. Queremos ser cristianos únicamente donde están los cristianos. Pero donde están los mundanos nos comportamos de igual manera. Este varón, por lo que dicen las Escrituras, podemos ver que más adelante había muchos que creían que Jesús era hijo de Dios, pero no lo decían públicamente porque se avergonzaban, y otros por temor. Y así muchas veces puede pasar en nosotros también, que delante de los cristianos somos cristianos, pero cuando estamos entre los mundanos somos como el mundano. Nos falta nacer de nuevo. Y es necesario que nazcamos de nuevo, como le dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, bendito sea Dios. Vamos a ir a unos versículos, amados hermanos, que se encuentran en Juan 6:63, y ese es algo que nos da de referencia al nacimiento de nuevo también. Juan 6:63. Bendito sea Dios. Si no me pueden seguir con los versículos, amados hermanos, ahí quedará la grabación. 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuche muy bien, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas cosas, amados hermanos, lo que es el Espíritu de Dios con su palabra, llevan una sincronía que tienen que ir a las dos cosas juntas. Porque usted podrá decir: a mí el Espíritu de Dios me guía, pero si usted no estudia la palabra de Dios, no tendrá el conocimiento verdadero de Dios. Así es, amén. Muchas personas que a veces uno les dice que es necesario empaparse de la palabra, conocer a Jesucristo a través de su palabra, y dicen: a mí el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Y ellos se basan en sus pensamientos, se basan en sus sueños, se basan en lo que sienten en su corazón y dicen: Dios me está guiando a hacer esto. Esto no se trata de un sentimiento en el corazón. Es igual que la fe, no se trata de un pensamiento. Así es, amén. Se trata de actuar conforme a la voluntad de Dios. La fe no es solamente que yo pienso que esto va a ser así porque lo siento en mi corazón, porque yo siento la seguridad. Si no va con base en las Escrituras, es una fe falsa y vana. Y lo mismo es el nacimiento de nuevo. Si nosotros decimos que ya nacimos de nuevo y no sentimos amor por la palabra de Dios, nos falta nacer de nuevo. Así es, amén. Porque esto va sincronizado. El Espíritu Santo de Dios obra en cada uno de nosotros, pero su palabra también es la que nos guía a toda verdad. Así es, amén. He podido ver cómo muchas personas a veces, cuando visitamos lugares, dicen ser muy espirituales, hablan de Dios, platican de Dios, incluso dicen que ven versículos escritos en el aire, sueñan con la palabra y sueñan que Dios les habla. Cuando comenzamos a apoyar las Escrituras, ni siquiera saben encontrar los libros. ¿Cómo Dios va a hablar a una persona en sus pensamientos, en sus sueños, si están rechazando la palabra profética más segura? En muchas ocasiones podemos ver en el Antiguo Testamento reyes que rechazaban la profecía de Dios y querían que Dios les hablara a ellos, y ellos caminando en rebeldía, caminando en desobediencia a la palabra de Dios, querían que Dios tratara directamente con ellos y rechazaban la palabra de Dios cuando el profeta les hablaba. ¿Pero por qué la rechazaban? Porque la palabra de Dios les señalaba su pecado que tenían oculto. Y muchas veces las personas rechazan esta
palabra por la misma razón y quieren basarse únicamente en lo que ellos sienten en su corazón. Y es necesario nacer de nuevo, si no, seguiremos igual de perdidos. Dice el apóstol Pablo, dijo en una carta, que si aún un ángel del cielo nos viene a hablar un evangelio diferente, sea anatema. En nuestro sueño nosotros podemos ver un ángel que se nos presenta, hablándonos bonito y diciéndonos, haz esto, haz lo otro. Pero si no se conforma a las Sagradas Escrituras, no podemos nosotros recibirlo. Así es, amén. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida. Cuando dice el Espíritu es el que da vida, está hablando del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. La carne para nada aprovecha. Y dice, esto es muy importante lo que dice aquí: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el Espíritu Santo de Dios con la palabra de Dios están sincronizados, van juntos, van de la mano. No podemos separar lo uno de lo otro. No podemos decir yo tengo el Espíritu de Dios y no tener palabra en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios dice que ríos de agua viva fluirán de nuestro ser, está hablando que cuando nosotros hablemos, esa palabra de Dios va a fluir de nosotros hacia las demás personas y traerlos a una vida de obediencia, a una vida de amor a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que vamos a estar llenos de esa palabra, y esa palabra es la que va a fluir para evangelizar al amigo. Cuando dice que ríos de agua viva fluirán de nosotros, eso quiere decir, no quiere decir que va a fluir pláticas de chismes, de cuentos, de divertirnos. Cuando dice ríos de agua viva fluirán de nosotros, es eso, la palabra de Dios abundará en nosotros para con los demás. Entonces, vimos ese versículo y quiero que vayamos a Efesios, capítulo 2. Efesios 2, dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros, sin acepción de personas, cuando aún no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos en esta situación, muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir muertos en delitos y pecados? Que usted puede venir, leer la palabra, sabérsela de memoria, pero esa palabra no va a hacer ningún efecto en usted, porque el Espíritu Santo de Dios aún no está en usted. Estamos insensibles a la palabra de Dios, muertos, y no podemos recibir la palabra aunque nos prediquen bonito. Pero si el Espíritu Santo no ha venido a nuestra vida, no podemos recibir esa palabra porque estamos insensibles. Todo lo que hay de nosotros es un rechazo hacia la palabra cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Un rechazo, algo que nos suena ofensivo, algo que nos suena golpeado, algo que nos ofende en tal manera que a veces nos enojamos con el que predica la palabra, cuando aún no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Eso suele suceder. Siempre todos nosotros hemos pasado por eso. Así es, amén, todos hemos pasado por eso. Entonces estamos insensibles, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el 1:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Esto es para los que ya estamos en Cristo Jesús. Hemos sido hechos cercanos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Después de estar muertos en delitos y pecados, cuando recibimos al Espíritu Santo, la sangre de Cristo que nos limpia, nos hace cercanos a Dios. Dice la palabra de Dios
que hay una enemistad entre el hombre y Dios cuando no tenemos a Cristo. Y a veces las personas podrán decir, pero yo no estoy enojado con Dios, yo amo a Dios. Pero nuestro pecado es el que hace la separación. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, murieron espiritualmente y hubo una separación. Físicamente llegó la muerte también, pero esa llegó más después. Pero instantáneamente tras que ellos pecaron, hubo esa separación. Había una comunicación cercana entre entre Adán y Dios, que se comunicaban. Pero cuando ellos pecaron, esa comunicación se perdió. Y esa es la muerte que todo ser humano experimenta antes de venir a Cristo, muerto en delitos y pecados. Por eso es necesario que nazcamos de nuevo, recibiendo al Salvador de la vida. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo es el que obra, bendito sea Dios, a través de su palabra. Porque la gente puede decir, bueno, si el Espíritu Santo es el que obra, entonces no hay necesidad que se predique. Dijo el apóstol Pablo que cómo conocerán si no hay quien les enseñe, cómo sabrán si no hay quien les explique, cómo conocerán si no hay quien les predique. Por eso es necesario que cada uno de nosotros llevemos la palabra al que no conoce de Dios, para que el Espíritu Santo comience a obrar por medio de la palabra. Así es, amén. Entonces tenemos que nosotros estar siempre llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 4, 13 y 14. Dice, Juan 4, 13 y 14 dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él, escuche bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando yo comencé en el Evangelio y escuchaba este versículo, decía, pero ¿cómo es eso que va a saltar de mí una fuente de agua? Si Jesucristo es el dador de la vida y Él es el que da vida a través del Espíritu Santo cuando uno está muerto, ¿cómo de mí va a salir eso? Esa fuente de agua. Pero ahora entiendo que esa fuente de agua sale cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Esos ríos de agua viva fluyen cuando estamos llenos de la palabra de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, bendito sea Dios. Dice en el 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 6:35 de Juan. 6:35. Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Dice el 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿de qué necesitamos estar llenos nosotros? Necesitamos estar llenos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que esa abunde en nosotros. Que esa palabra abunde en nosotros. Yo puedo decir que estoy lleno de Jesucristo, que Él vive en mí, que Él mora en mí. Es cierto, cuando recibimos y aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Pero para ser dominados por Jesucristo necesitamos estar llenos de su palabra, porque en cada momento, donde quiera que usted vaya, esa palabra le va a hablar.
Si se pone algo pecaminoso frente a usted, la palabra le va a hablar. Por decir, si alguien lo quiere involucrar en una mentira, se acordará que la palabra dice, ni los mentirosos Amén, gloria a Dios. tendrán su parte en el lago de fuego. Si alguien lo quiere involucrar en adulterio, se acordará también que el adulterio es pecado, ni los adúlteros. Entonces, cuando estamos llenos de la palabra, cada vez que el pecado viene a nosotros, la palabra también llega. Y ahí es donde vamos peleando esa guerra espiritual. Y allí depende de qué esté lleno usted. Si está lleno de la palabra le va a hablar, la palabra lo va a guiar. Pero si usted está lleno de fútbol, de novelas, de chistes, de vanidades, no vendrá palabra a su mente. Cuando venga a acordar, usted va a estar metido en el pecado, refundido en el pecado, porque no están fluyendo esos ríos de agua viva en usted. Por eso es necesario cada día empaparnos de la palabra, como dije también el otro día. Así como nuestro cuerpo necesita los 3 tiempos diarios, así también nuestro espíritu necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Ser alimentado por la palabra de Dios. Juan 7, 37 y 38. Adelantito. Dice, Juan 7, 37 y 38 dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Reciba mi palabra. Reciba lo que estoy hablando. Recíbame a mí como su único y suficiente Salvador. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Y estos son los ríos que tienen que fluir en usted y en mí. Esos ríos de agua viva que salten para vida eterna. Que cuando estemos conversando con una persona, estemos con el deseo de que nos dé la oportunidad de hablarle la palabra, con el deseo que nos dé la oportunidad para evangelizarlo. Cuando alguien se hace amigo de nosotros y aún no sabe que somos cristianos, a veces hay personas que comienzan a hablar de otras cosas, y cuando comenzamos a evangelizarnos, comienzan a distanciarse. Allí en el trabajo donde estoy, todos eran bien ahí acercados conmigo, bienvenido y qué bueno que te tenemos aquí. Cuando comencé a predicarles la palabra, ahora cuando me los encuentro, mejor me juegan la vuelta. No quieren que les hable de la palabra. ¿Por qué? Ellos hacen sus reuniones, comienzan a hablar de sus cosas, comienzan a hablar sus palabras obscenas, y yo me distancio, y cuando me quieren involucrar les digo: eso es pecado. Yo no puedo ser partícipe de eso. Entonces, ¿qué hacen? Mejor me tratan de evadir para que yo no los reprenda. Porque de la única manera que ellos van a dejar de involucrarme es reprendiéndolos. Como un varón que me preguntaba el otro día: ¿verdad que tú practicas, verdad que todos los hombres practicamos esto? Me dijo así. Le dije yo: todo el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecados, y de continuo solo piensa en la maldad de Dios. Pero yo, desde que Cristo me rescató, le dije yo, todo eso salió de mi mente. Gloria a Dios. Todo eso salió de mi corazón, y ahora Cristo me ha transformado. Inmediatamente pude ver su rostro, que se puso coloradito, y no hallaba que decir, solo volteé a ver para los lados, hacia los que estaban a la par. Y también yo me sentí un poco así, incómodo. No quería decir nada, me quería quedar callado, pero dije yo: si no le digo, no le pongo un alto ahorita, va a seguir y me va a involucrar después en sus chistes, y después me va a andar ahí también. Y dije yo: o recibe la palabra o la rechaza, una de dos. Así es, amén. Y lo empecé a evangelizar. Como en ese lugar donde trabajamos se podía poner prédicas donde estaba, y yo ponía mis prédicas y él ponía su música. Y en una de tantas me dijo que le caía mal yo, me dijo: ya me tenés hasta aquí, me dijo, pero no me dijo en esas palabras, sino que me dijo con otras palabras: con eso me tenés hasta aquí, me dijo. Le dijo: ¿y qué es lo que te ofende? Me dijo: solo lo mismo y lo mismo escuchas todo el tiempo, me dijo. No te aburres, me
dijo. Le dije, a mí no me aburre. Aleluya. Ese es el alimento, le dije, que alimenta el espíritu que hay en mí. El hombre carnal, le dije, no puede discernir las cosas espirituales. Le digo, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón para que puedas deleitarte también en la palabra de Dios, le dije. De lo contrario te va a ser ofensivo, le digo, porque la palabra de Dios dice que aquel que está en las tinieblas no viene a la luz, le digo, para que sus malas obras no sean expuestas, le digo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en tinieblas. Bendito sea Dios. Así que el agua de vida la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da vida. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Quiero que veamos algo que apuntaba también a esa agua de vida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Bendito sea su santo nombre. Y os daré, dice, primero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. La palabra de Dios es como cuando el agua nos está limpiando. Pero ¿cómo nos puede limpiar el agua? ¿Será que el agua nos limpia solamente porque la tengamos ahí enfrente junto con el jabón? Si no la aplicamos a nuestro cuerpo, esa agua puede estar allí, puede estar el jabón y todos los detergentes pueden estar, pero si nosotros no la aplicamos, no nos limpia. Así lo mismo en la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra guardada, escuchamos la palabra, pero no la aplicamos en nuestro diario vivir, no nos limpia. Es necesario que la apliquemos en nuestra vida para que esa palabra nos limpie. Aleluya. Dice, y nos limpiará de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y nos limpia con esa agua preciosa, y comenzamos cada día, día con día, a escudriñar las Escrituras, a aprender más de las Escrituras, a aplicarla a nuestras vidas, y día con día nos va limpiando y nos va perfeccionando hasta llegar a la medida del varón perfecto. Hasta en el día que Cristo venga, seguiremos en ese proceso, limpiándonos y limpiándonos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, de vuestra carne corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Cuando relacionamos carne en nuestra vida, casi siempre empezamos en algo pecaminoso, pero en esta ocasión aquí se está refiriendo a un corazón que siente, a un corazón que atiende al llamado, a un corazón que recibe el llamado, no aquel corazón que le cae la palabra y le cae la palabra y solo la rechaza, solo rebota. Cuando dice que habrá un corazón de carne, es un corazón que recibe la palabra. Y cuando dice corazón, tampoco se está refiriendo al órgano, se está refiriendo al centro del ser humano, al centro de cada hombre, de donde salen los pensamientos, de donde salen todos los malos deseos. Son transformados y nacen deseos de agradar a Dios, y nacen deseos de glorificar a Dios en nuestra vida. Porque cuando usted y yo estábamos en el mundo, sabemos que aún nos acostábamos en la cama y aún durmiendo estábamos pensando qué hacer mañana, y no para la gloria de Dios, sino pensando en nuestros deleites, muchas veces pensando en pecar, muchas veces pensando en el adulterio, en la fornicación, en las borracheras, muchas veces planeando todo eso. Ahora nosotros en Cristo Jesús, el centro de nuestro ser que ha sido cambiado, piensa mañana de qué manera puedo agradar a Dios, qué pasaje de las Escrituras puedo predicar,
¿En qué pasaje de las Escrituras me falta conocer más? ¿Cuál pasaje de las Escrituras se me está olvidando para recordarlo otra vez? Dios, amén. Ese es el deseo que hay en nosotros. ¿De qué manera aplico este versículo que aprendí hoy a mi vida? ¿En qué área de mi vida me está hablando? Eso es nuestro pensamiento como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yes, amén. ¿Pero por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo. Yes, amén. Bendito sea Dios. Sabemos que invitamos más personas y pues Dios sabe por qué no vendrían. La voluntad de Dios pues así lo fue, porque todo lo que acontece es conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y tal vez dirá usted, esto de nacer de nuevo no aplica a mi vida. A veces necesitamos una recordadita siempre. Yes, amén. Necesitamos una recordadita porque como dice la palabra, a veces somos oidores olvidadizos. Y yo saco la cuenta por mí porque hay prédicas que a veces las predican y al tiempo las vuelven a predicar y yo escucho como que son nuevas otra vez. Gloria a Dios. Como que recién las estoy escuchando por primera vez. Así. Y mi alma se goza en escuchar esos mensajes. Saber de que a veces hemos salido de la inmundicia y cuando esa palabra nos habla decimos bendito sea el nombre de Dios que de allí salí yo. Bendito sea el nombre de Dios que de allí me rescató el Señor. Así Es algo que nos llena de gozo y alegría. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Todo hombre nace con un espíritu, pero nace con un espíritu rebelde. Pero cuando Dios lo transforma, entra ese espíritu que recibe la palabra, ese espíritu que atesora la palabra. Porque no es el espíritu de nosotros que está, sino que es esa nueva criatura dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. es. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nosotros nos comunicamos con Dios, nos comunicamos a través del Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros, de espíritu a espíritu, porque los verdaderos adoradores le adoran a Dios en espíritu y en verdad, de espíritu a espíritu, en oración por su palabra y con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que funciona junto con la palabra de Dios. Amén. Porque cuando nosotros oramos a Dios, también oramos conforme a las Escrituras, no lo oramos conforme a nuestros deseos carnales. Cuando uno comienza en el Evangelio, ciertamente a veces ora carnalmente y pide cosas carnales. Entonces, pero cuando ya estamos nosotros más avanzaditos, vamos conociendo que en la voluntad de Dios hay muchas cosas que nosotros no podemos pedirlas, porque estamos conociendo su palabra y cada día más lo seguimos conociendo. Lo seguimos conociendo cada día más. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dice el 6. Lo que es nacido de la carne, bendito sea Dios, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vayámonos a Romanos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Lo que es nacido de la carne es Romanos 7 al 14. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Romanos 7, 8, 7, 14. Ya me estoy confundiendo. Romanos 8, 7, 14. Dice, ¿lo tienen? Amén. 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios en ninguna manera. Mas vosotros, los que ya somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escuche muy bien, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Así que deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí podemos ver que dice el pasaje atrás, dice que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice acá en el 8:7 de Romanos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo deseo carnal, amados hermanos, que hay en nosotros, son enemistad contra Dios, por pequeños que sean. Uno podrá decir, es algo pequeñito, es enemistad contra Dios. Tengamos en cuenta eso, que todo aquello que es pecado ofende a Dios en gran manera. Si nosotros pudiéramos ver de la manera que Dios mira el pecado, nos tuviéramos asco a nosotros mismos, sintiéramos asco hacia nosotros mismos cada vez que pecáramos, porque la palabra de Dios dice que es abominación al Señor nuestros pecados. Y algo abominable es algo que dan ganas de vomitar. Y si nosotros nos viéramos a nosotros mismos en esa manera cuando estamos pecando, sintiéramos asco a nosotros mismos. Si pudiéramos poner en un video todos los pensamientos pecaminosos que pasaron en nuestra vida pasada, nos diera vergüenza que la gente lo supiera. Y así, todos esos pensamientos que nosotros nos imaginamos poderlos poner, Dios los mira claritamente. Y es por eso que Dios dice en su palabra que está airado todos los días con el pecador, como lo dice en los Salmos 7:11. Todos los días dice. Hay ciertos lugares que dicen, no, dice, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Eso no es bíblico. Eso es una palabra de un señor que era hindú. La palabra de Dios dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Así dice la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros siempre que predicamos, tratemos de ser lo más fiel posible a la palabra de Dios, porque ciertamente nosotros no somos perfectos y en ciertas ocasiones podemos meter palabras de que no sean bíblicas, pero por eso siempre inculquemos a la gente que lo que más atienda es lo que hablamos de la palabra de Dios, porque nuestras palabras salen sobrando. Nuestras palabras salen sobrando. Bendito sea Dios, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden ningún designio, ningún deseo carnal puede sujetarse a la ley de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amados hermanos, si es que aún nuestras buenas obras, cuando estamos muertos en delitos y pecados, son ofensa ante los ojos de Dios, son abominación ante los ojos del Señor. Aún nuestros buenos actos, aún cuando le llevamos ayuda al pobre, aún cuando ayudamos al necesitado, amados hermanos, allá estamos ayudando al pobre, tomándonos la foto, poniéndole en Facebook, allá estamos ayudando al pobre, diciendo que ayuda a fulano y a sultano, amados hermanos, jactándonos de lo que hacemos, hermanos, amados hermanos. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Aún nuestras buenas obras, aún cuando nos apartamos del pecado de hacer esto, decimos nosotros, yo no soy como fulano, yo no mato, yo no robo, jactándonos nosotros, hermanos. Por eso es que aún lo bueno que hacemos sin Cristo en nuestro corazón, en el libro de Isaías lo dice, que aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Por eso, amados hermanos, porque si no somos nuevas criaturas, nos jactamos de todo lo bueno que hacemos. Por eso cuando estamos en Cristo, todo lo bueno que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos siempre, digamos, lo hacemos porque Cristo pone el
querer y el haber por su santa y bendita voluntad en cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Yo reconozco, amados hermanos, cuando yo escuché, leí esa palabra de Isaías que dice que aún nuestras buenas obras. Yo era cristiano ya. Y llegué a la conclusión, amados hermanos, que aún mis buenas acciones ofendían a Dios. Y esa palabra tocó mi vida y me hizo entender que si yo seguía actuando de esa manera, haciendo todo lo bueno para yo hacerme ver bien, seguía siendo como un fariseo hipócrita. Si aún apartándonos de la fornicación y del adulterio y de la borrachera, y luego nos jactamos diciendo yo. No, amados hermanos, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Dice el libro de Efesios que por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Pero más abajo dice que Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. En el 10, Efesios 2:10. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que todo lo que nosotros hagamos lo hacemos porque Dios pone en nosotros el querer y el haber por su santa y bendita voluntad. Pero esto solamente lo entendemos cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dice, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por el Espíritu que mora en vosotros. Y esa es la confianza y la seguridad y la certeza que tenemos, amados hermanos, que todos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, por eso es que decimos siempre, si nosotros en este momento morimos, mañana resucitaremos con Cristo, porque tenemos la fe y la confianza de que ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo levantará a usted y me levantará a mí el día de mañana que muramos. Y nuestra fe no está basada en sentimientos, en pensamientos, sino en que esa fe nos lleva a obedecer la palabra de Dios, en que esa fe nos lleva a buscar más, acercarnos a Cristo Jesús, no para ganar esa salvación, sino porque estamos agradecidos por esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado. Bendito sea Dios, porque la fe que no tiene obras es una fe muerta en sí misma. Lo dice en el libro de Santiago. ¿Qué nos da a entender esto? Que todo aquel que dice fe, que tiene fe y no actúa conforme a esa fe, es un mentiroso. Todos los varones que vemos en las Escrituras, si nos vamos a ver el libro de Hebreos, esos varones de fe que menciona ahí, todos hicieron una acción conforme a la fe que tenían. Moisés dice, siendo ya hombre, despreció las riquezas de Egipto para irse a vivir al desierto con el pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo? Por la fe que tenía. Si él hubiera dicho, yo tengo fe que Dios me ha llamado, y si hubiera quedado en Egipto, no era fe, era un pensamiento únicamente. La fe nos lleva a hacer una acción. Cuando nosotros decimos que tenemos fe de que Dios puede sanar a un hermano, nosotros oramos por ese hermano y no nos cansamos de orar, porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso que puede levantar aún a los muertos. Porque a usted y a mí Él nos ha dado vida, nos levantó de entre los muertos y nos tiene vivos para la honra y la gloria de su nombre. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos.
Si vivimos conforme a los deseos carnales, moriremos. Y esto no está hablando de que vamos a morir ahorita, así todo el mundo va a morir, dice la gente. Amén. Todo el mundo va a morir. Pero esto está hablando de la muerte eterna. La muerte espiritual que nos lleva a la muerte eterna en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. De esa muerte está hablando. Porque todo aquel que muere sin Cristo en su corazón está muerto espiritual y muere físicamente y morirá por segunda vez en el infierno para siempre. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Si ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, a estas nuevas criaturas, nos lleva a obedecer más a Dios, a someternos más a Dios, a orar más a Dios, a leer su palabra, a ayunar, viviremos. Nos llevará a una vida mejor en Cristo Jesús, una vida eterna. Bendito sea nuestro Padre Celestial. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo aquel que es nacido del Espíritu, bendito sea Dios. Sabemos, amados hermanos, que a veces nosotros no andamos preparados para predicar el lugar donde vamos, y si nos dicen usted ahorita predica, usted ahorita canta, tenemos que andar preparados para toda buena obra, porque sabemos que todo aquello que nos lleva a glorificar a Dios es el Espíritu Santo de Dios hablándonos, y todo aquello que nos lleva a pecar es el diablo. Es el diablo, amados hermanos, no es Dios. Bendito sea Dios. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Gloria a Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que yo os haré saber. Perdón, voy a leerlo de nuevo, hermano, me trabé un poco, voy a leerlo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí está hablando, amados hermanos, del Espíritu Santo que iba a venir a los apóstoles, que les iba a dar a conocer los acontecimientos venideros. Pero por las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos también el conocimiento de todos los acontecimientos que vendrán futuramente. Entonces nosotros tenemos ese Espíritu que nos está hablando a través de la palabra. El Espíritu les habló a ellos y ellos escribieron estos libros que siguen para adelante. Y ahora nos habla a nosotros cuando leemos su palabra. Y ese es el que nos hace saber la verdad y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Esa es la guía que nosotros tenemos, y es la guía más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos y confiar. Atrasito, 14, 17. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y está en vosotros. Cuando nosotros estamos en cualquier lugar que estemos, sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo no viene por medidas.
el Espíritu Santo viene de una vez y por todas para morar en el que le has recibido a Cristo de todo corazón. Cuando las Escrituras mencionan de que seamos llenos del Espíritu Santo, nos está hablando de que el Espíritu Santo sea lo que nos domine, lo que nos mueva. Porque cuando hace el contraste, ya le dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de que el hombre, cuando está lleno de vino, borracho, habla diferente, camina diferente, se ve diferente. Entonces, lo contrario de eso, en vez de ser lleno de vino, ser lleno del Espíritu Santo, nos da a entender que el Espíritu Santo es el que nos mueve a nosotros. Cuando usted dice la ira, estaba lleno de ira, está hablando de que la ira lo dominaba. Estaba lleno de miedo, el miedo lo dominaba. Entonces, cuando dice ser lleno del Espíritu Santo, significa que nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo de Dios, no movidos por nuestra carne. Entonces dice aquí, el 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede ser guiado por el Espíritu de Dios. El mundo no puede ser influenciado por el Espíritu de Dios porque no lo tiene, porque no lo conoce, porque no le ve. Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos nosotros? Porque mora en nosotros, porque con vosotros estará en vosotros. No dice que se va a ir por tiempo, sino que está con nosotros y estará. Significa que estará todo el tiempo con nosotros. Si es que en verdad hemos nacido de nuevo y le hemos recibido en nuestro corazón. Los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida somos guiados por el Espíritu de Dios, que nos habla a través de su palabra, y sabemos que su palabra es verdadera, que su palabra es eficaz. Nosotros no nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, porque no somos guiados por la carne. El mundo puede venir con sus modas, el mundo puede venir con sus diferentes ritmos de música, el mundo puede venir con sus diferentes formas de divertir, de entretener a la gente. Nosotros no somos guiados por eso. Tenemos esta palabra que nos guía. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, hasta aquí ha llegado mi tiempo. Que Dios me los bendiga. Y será hasta para la próxima, si Dios así lo permite.